Entonces tengo el medio físico, el libro de sociedades. Trabajemos entonces en función a dicho libro. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Ya. Entonces veamos el tema número 2, que lleva por título patrimonio. Mi estimada Gabriela, por favor, vamos con el concepto. Gabriela, Sí, licenciado, buenos días. ya. El concepto, por favor. Está bien, licenciado. Conocido también como capital contable o interés de los inversionistas. Es fuente de financiamiento interna de recursos de una empresa en marcha, destinados a coadyuvar en el cumplimiento de sus objetivos al desarrollo de sus actividades, originados principalmente por aportes de capital efectuados por los inversionistas, socios o accionistas, otorgándoles derecho propietario, y poseen un costo o valor que puede ser valuado, medido con fiabilidad. Esta fuente se traduce no solamente en aportes de capitales efectuados por los inversionistas, socios o accionistas, también por respaldos de capital y o resultados, utilidad y o pérdida, generados por una empresa periódicamente, y su devolución o pago origina salida de recursos que incorporen beneficios económicos y la cuantía del desembolso a realizar sea evaluado, medido con fiabilidad. También el patrimonio se considera como la parte residual de los activos de una empresa, una vez deducido todos sus pasivos. Empresa en marcha. Es una expresión técnica referida a que los estados financieros pertenecen a un ente económico y se preparan normalmente bajo el supuesto que está en funcionamiento y tiene plena vigencia. Además, continuará desarrollando sus actividades dentro del futuro previsible. Por tanto, se supone que la empresa no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante el volumen de sus operaciones. Sin tal intención o necesidad existiera, los estados financieros pueden tener que prepararse sobre una base diferente, en cuyo caso debería revelársela. Cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de las incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que pueden aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente, procederá a revelarlas en estados financieros. Gracias, mi estimada Gabriela. Está bien, licenciado. Nuestra asignatura, obviamente, contabilidad de sociedades. Perfecto. Ya habíamos anticipado esto. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar el patrimonio. Entonces, cuando digo patrimonio, inmediatamente, de manera mental, desplegamos esa estructura: activo, pasivo, patrimonio. Muy bien. Alguien dirá el activo, el pasivo, costo, gastos. No, eso estudiamos en contabilidad intermedia. Y por supuesto, de acuerdo a la temática de sociedades, vamos interrelacionando con los temas de contabilidad intermedia y viceversa. Entonces trabajamos bajo esa condición. Por tanto, ahora nuestro estudio está encaminado al patrimonio, a ese tercer gran componente de balance, el balance general, ¿ya? Activo, pasivo y patrimonio. Estudiamos al patrimonio en su conjunto y estudiamos cada una de las partes del patrimonio, los relacionados al capital, reservas, resultados acumulados, otras cuentas,
de patrimonio. Inicialmente desde un punto de vista general, que pueda ser aplicable a cualquier caso en particular. Segundo, seguimos con el patrimonio, pero ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar el estado de evolución del patrimonio. ¿Desconocido para nosotros? No, hemos trabajado el pasado año. Ahora volveremos a trabajar, pero de una manera mucho más precisa, de una manera mucho más amplia, con otras variaciones que se puedan dar en la preparación de dicho estado. Entonces, ese será el tema número 3 de patrimonio. Entonces, con este conocimiento del tema 2 y del tema 3, con un aspecto generalista, vamos a ir aplicando a cada caso en particular. Este patrimonio aplicaremos a una sociedad de responsabilidad limitada, a una sociedad anónima, a una sociedad colectiva, etcétera. Entonces, por eso es que estamos estudiando inicialmente el patrimonio. ¿Preguntas? Muy bien. Ustedes pueden apreciar que en este segundo tema tenemos dos conceptos de patrimonio. El concepto que está en la primera parte, en la primera estrofa, y el segundo patrimonio que está en la tercera estrofa, que dice, también al patrimonio se considera como la parte residual de los activos de una empresa una vez deducido todos sus pasivos. Sí, incorporo, porque eso hace referencia desde un punto de vista cuantitativo. Ahora, ¿por qué inicialmente hago referencia a que el patrimonio es una fuente de financiamiento? Cierto, es verídico. El patrimonio es una fuente de financiamiento. Fuente, el lugar de donde nace algo, no fuente. El lugar de donde se origina algo. Eso es fuente. Entonces, las empresas tienen dos fuentes de financiamiento. Esto hemos llevado el año pasado en base. Una fuente de financiamiento interna y otra fuente de financiamiento externa. La fuente de financiamiento interna, el patrimonio. La fuente de financiamiento externa, el pasivo. Entonces, una empresa necesariamente inicia con una fuente de financiamiento interno. Y dependiendo de las actividades que va desarrollando, se van generando fuentes de financiamiento externo. Muy bien. Entonces, decimos que es una fuente de financiamiento interna. ¿Y qué es lo que financia? Pues está financiando recursos para una empresa. Y que con esos recursos va a lograr alcanzar los objetivos al desarrollar las actividades de esta misma empresa. Y por supuesto, estos recursos son entregados por los inversionistas. Inversionistas hablando en términos generales. Específicamente, en algunos casos, los inversionistas los vamos a identificar como socios y en otros casos los vamos a identificar como accionistas. Socios en aquellas sociedades comerciales donde no se emiten acciones. Y accionistas utilizaremos en aquellas sociedades comerciales donde sí se emiten acciones. Y estaríamos hablando básicamente de las sociedades anónimas mixtas y las sociedades en comandita por acción. Entonces ahí, en vez de denominarlos socios, los denominamos accionistas. En las demás sociedades comerciales, simplemente la denominación de socio. Entonces sí, el patrimonio, yo lo considero así, una fuente de financiamiento interno. ¿Y cómo es que se financian estos recursos? A través de los propietarios, a través de los socios o accionistas de la empresa. Entonces, estos accionistas, estos socios son los que van entregando recursos a la sociedad para que ésta pueda desarrollar
sus actividades. Y al desarrollar estas actividades, alcanza los objetivos que han establecido. Entonces, sí, ese es el patrimonio. Ahora, por supuesto que este patrimonio tiene pues varios componentes, no es solamente los relacionados con la fuente de financiamiento, específicamente hablando en un criterio técnico eminentemente cerrado. Adicionalmente tenemos los respaldos de capital, que son las reservas. Tenemos los resultados, que son los resultados acumulados a las utilidades o pérdidas de una empresa, y por supuesto otras partidas contables que forman parte. Ahora, cuando ustedes leen ese concepto que dice, y que está en las normas internacionales de contabilidad, de que el patrimonio es la parte residual, ojo, ¿no? Es la parte residual de los activos una vez que se hayan pagado todos los pasivos, todas las obligaciones, ¿cierto, no? Esto hemos demostrado el pasado año cuando revisamos el tema de ecuaciones contables. Hemos estudiado la ecuación de balance, hemos estudiado sus ecuaciones derivadas, ¿ya? La ecuación del pasivo, la ecuación del patrimonio. Y el patrimonio es equivalente a los activos menos pasivos. Entonces, ¿qué implica eso? El patrimonio se lo conceptualiza así, como la parte residual, lo que sobra, lo que queda del activo después de pagarse todo el pasivo. Entonces, imagínense, tenemos un activo de 100, un patrimonio, un pasivo de 60. Si restamos activo menos pasivo, ¿cuánto es el patrimonio? 40. Entonces, hace referencia más el concepto a un aspecto eminentemente cuantitativo. En cambio, la inicial conceptualización que hemos comentado es más de un aspecto cualitativo, pero aceptadas las dos, por supuesto. Muy bien. Cuando hablamos del patrimonio, siempre vamos a hacer mención a una empresa en marcha. ¿Y una empresa en marcha qué es? La empresa en marcha para nosotros es una expresión técnica. Es una expresión técnica. Empresa en marcha, por supuesto. Y esta expresión técnica se refiere a que los estados financieros de una empresa, están preparados bajo el supuesto que está desarrollando sus actividades. Va a continuar desarrollando sus actividades, por supuesto, en un futuro previsible, es decir, el próximo año. Entonces, eso es empresarial. Cuando se considera a este ente con una proyección futura, que siga desarrollando sus actividades, que no exista la posibilidad de reducir el volumen de sus operaciones, que no exista la posibilidad de disminuir los aportes de capitales, que no exista la posibilidad de cerrar la empresa. Entonces hablamos de una empresa que va a seguir desarrollando actividades en el presente, en un futuro inmediato, un futuro mediato, va a seguir prestando, va a seguir desarrollando sus actividades, va a lograr sus objetivos anualmente. Sí, eso es la empresa. Entonces, los estados financieros corresponden, por supuesto, a estas empresas. El objetivo, pues, el objetivo del patrimonio, ¿qué es? Es proporcionar información financiera. Y esa información financiera tiene que ser razonable. Por supuesto, en términos de unidades monetarias. ¿Referida a qué? A la fuente de financiamiento de recursos de una empresa. A la fuente de financiamiento. ¿Pero qué clase de fuente de financiamiento? Como habíamos comentado, una fuente de financiamiento. Janet nos puede colaborar con las características. Mi estimada Janet. Sí, licenciada, perdón, no le escuché. Ya, vamos por favor con las características.
características que identifican al patrimonio sin ser limitativas son: representa un componente insustituible de balance general, otorga derecho propietario a los inversionistas, socios o accionistas, proporciona información financiera razonable para la toma y control de decisiones gerenciales en una empresa. Es el rubro más sensible y complejo del balance general, al cual debe prestarse particular atención. Los resultados, utilidad y o pérdida emergentes del giro específico de las actividades de una empresa que periódicamente genera inciden directamente sobre el patrimonio. Los resultados favorables y exentos de gravamen impositivo, utilidades líquidas, generadas periódicamente por una empresa, inciden en la maximización del patrimonio. Los resultados desfavorables, pérdidas, generadas periódicamente por una empresa, inciden en la minimización del patrimonio, llegando a vislumbrarse una reducción del capital, que de darse tal situación induciría a una liquidación forzada de la empresa. La calificación de empresa en marcha está en función al patrimonio y a sus componentes, totalmente la cuenta de resultados acumulados, saldo deudor, un conjunto de obligaciones a largo plazo de una empresa a favor de los inversionistas, socios o accionistas. Es un grupo de partidas contables de balance general. Incluye cuentas reguladoras de acuerdo a la clase de actividades constituida legalmente. Debe efectuarse actualización de valores si la situación económica determina pérdida del poder adquisitivo en incumplimiento de normas de contabilidad. El estudio es detallado y debidamente sustentado técnicamente, proporciona al auditor o contador público conocimientos que le posibilitan tener visión gerencial y convertirse en asesor empresarial. Muy bien, gracias, mi estimada Janet. Entonces, cuando nos referimos a las características, queremos hacer referencia a aquellos aspectos cualitativos que específicamente identifican al patrimonio y al mismo tiempo diferencian al patrimonio del activo, del pasivo, del costo, de los gastos, de los ingresos. Eso es lo que entendemos por característica. Una principal característica es que el patrimonio otorga derecho propietario. El solo hecho de que los inversionistas entreguen recursos, es decir, realicen sus aportes de capitales, los convierten en propietarios. ¿Por qué? Porque solo se está contabilizando el patrimonio de su grupo. Entonces, de esa manera que decimos, el patrimonio otorga derecho propietario. ¿Por qué es el grupo más sensible de los estados financieros de balance? ¿Por qué es el más sensible? Porque ahí se conjuncionan las utilidades como también las pérdidas de una empresa. Estas utilidades o pérdidas que periódicamente, anualmente genera una empresa, se las contabiliza en la cuenta resultados acumulados, y resultados acumulados forman parte de patrimonio. Ahora, idealmente, las utilidades maximizan el patrimonio. En cambio, las pérdidas a la inversa disminuyen el patrimonio. Novedad para nosotros, no, el año pasado ya hemos estudiado todo esto. Ahora estamos siendo reiterativos. En ese entendido, ahora me voy a referir expresamente a las pérdidas. Cuando se generan pérdidas en una empresa, por supuesto que no se pueden ir generando pérdidas de manera indefinida. No, existe un techo, existe un margen de esas pérdidas. Eso es lo que técnicamente conocemos y vamos a estudiar como el margen de aceptación de pérdidas. Y ese margen de aceptación de pérdidas es el que va a condicionar
el cumplimiento de esa expresión técnica que nosotros la hemos identificado como empresa en marcha. Empresa en marcha. Otra gran característica es aquella referida a que el patrimonio sí incluye cuentas reguladoras dependiendo de la clase de sociedad que se ha constituido. Alguien dirá, hemos estudiado cuentas reguladoras en el activo el año pasado. Sí, por supuesto que sí. Y hemos visto algo de cuentas reguladoras en pasivo. No, no hemos estudiado cuentas reguladoras. Este año en contabilidad intermedia vamos a tocar cuentas reguladoras de pasivo y ahora en sociedades sí vamos a trabajar con las cuentas reguladoras. ¿Qué implica esto de cuentas reguladoras? Estas cuentas reguladoras implican contabilizar la parte pendiente de los aportes de capitales por parte de los inversores. Y por supuesto, estas cuentas reguladoras no son aplicables a todas las sociedades. Por ejemplo, una SRL, imposible, jamás, nunca va a presentar cuentas reguladoras, jamás. Pero una sociedad anónima mixta, una sociedad colectiva, etcétera, sí, sí, existe la posibilidad de que se apliquen cuentas reguladoras porque estas sociedades se constituyen del 100% de su capital con una parte. Digamos, su capital es 200 y entregan 140. 60 se comprometen a entregar en un cortísimo tiempo. Esos 60 son los que se contabilizan en cuentas reguladoras. Entonces, con el activo, el pasivo tiene cuentas reguladoras y por supuesto también tiene. ¿Que se practiquen actualizaciones de valores? Sí. El año pasado hemos trabajado por un ejercicio amplio donde se han realizado actualizaciones. Ahora vamos a volver a tocar aquello, sí, por supuesto. ¿Preguntas? Muy bien, asumo que está todo debidamente comprendido. Muy bien. Aquí tenemos una CAPI que dice conformación. ¿Conformación de qué? Conformación del patrimonio. Es decir, nosotros tomamos la estructura contable. La estructura contable en términos generales, ¿qué implica? Implica grupos de cuentas. Cada grupo de cuentas con sus subgrupos. Cada subgrupo de cuentas con sus cuentas especiales. Cada una de las cuentas con sus subcuentas. Cada una de las subcuentas con sus Y bueno, de esa manera podemos demostrar una estructuración de las partidas contables. Y cuando hablamos de los grupos y cuentas, estamos hablando de la naturaleza de las cuentas. Y la naturaleza de las cuentas no es nada más que el grado de similitud, el grado de parecido, el grado de afinidad o factor común que debe existir entre determinadas cuentas. Entonces, bajo esa consideración, ¿esta estructura contable es novedosa para nosotros? No, ya la hemos conocido el pasado año, hemos trabajado de esa manera, claro, con la condicionante de que al preparar estados financieros solamente aplicamos 3 niveles, grupo, subgrupo y cuenta. En cambio, cuando estamos en el sistema de registro, seguimos trabajando con el grupo, con el subgrupo, con la cuenta, pero ya incorporamos subcuentas o subcuentas. Y de esa manera el registro vamos haciendo mucho más detallado. En cambio, los estados financieros no llegan a ese nivel de detalle. Solamente se quedan en el tercero, grupo, subgrupo y cuenta. Ahí terminó. Esa es la información financiera, la generamos bajo esas condiciones. Y de esa manera es de que el patrimonio de una empresa tiene 4 subgrupos. Capital, reservas, resultados acumulados y
otras cuentas patrimoniales, otras cuentas de patrimonio. ¿Preguntas? ¿Cómo estamos hasta acá? Todo bien. Todo bien, licenciado. Muy bien. Claro. Entonces, de esa manera, y tienen ustedes en la parte final de la página 16 e inicio de la página 17, lo que es la naturaleza de las cuentas, los grupos de cuentas. Y hemos trabajado esto bastante. Tienen en el último tema del libro de básica, está en el último tema del libro de sociedades, está en el último tema del libro de intermedia, un plan de cuentas. Y ese plan de cuentas está en función a esta estructura, a grupos, activo, pasivo, patrimonio, costo, gasto, ingresos, etcétera, a los subgrupos del activo, disponibilidad, costos por cobrar, inventarios, pagos anticipados, inversiones, bienes de uso, diferido, intangible. En el caso del patrimonio, capitales, reservas, resultados acumulados, otras cuentas de patrimonio. Entonces, sí, estamos trabajando bajo esa condicional. Entonces serían los aspectos generales que identifican al patrimonio de una empresa. Patrimonio que puede estar en función a una sociedad comercial, cualquiera que sea esta, colectiva, limitada, anónima, no hay ningún inconveniente. Estas características siempre van a estar presentes, si no todas, la mayoría de estas. Entonces, de esa manera es que hablamos y bajo esas condiciones del patrimonio. Ahora entraremos a estudiar cada uno de los subgrupos. Ya conocemos al grupo patrimonio. Alguien me dirá el grupo activo, pasivo. Eso estamos estudiando en intermedio. Gastos, ingresos para intermedios. Muy bien. Y mi estimada Andrea, colabórenos con el capital. Sí, licenciado. Bueno, lo que pasa es que tengo el libro de la versión 2021. No sé si sirve o... No, hemos hecho cambios. Sí, Otra licenciado. persona. Sí, por favor. Entonces, ¿quién nos va a colaborar? Yo, Marcela. licenciado, ¿puedo? Ya, Marcela, adelante. Capital. Es el conjunto de aportes, medios materializados en recursos que los inversionistas, socios o accionistas de su patrimonio personal entregan a una empresa para el desarrollo de sus actividades, otorgándoles derecho propietario, debiendo ser valuados con fiabilidad en términos de unidades monetarias. Aportes de capitales. Son partes del capital de una empresa originados por contribuciones de diferente índole que representan la participación de cada inversionista, socio o accionista, valuadas con fiabilidad en términos de unidades. Recursos. Constituyen el conjunto de medios y o instrumentos que posee y controla una empresa para el desarrollo de sus actividades. Estos recursos se ven materializados en bienes de cambio, bienes de uso, materiales y o inmateriales, valores y o derechos, bienes de cambio, perdón. Constituyen el dinero, moneda nacional y o extranjera, las mercaderías y o productos utilizados para una empresa en la compra, transformación y o venta. Mercaderías, inventarios. Son todos aquellos bienes que poseen valor en términos de unidades monetarias, cuya finalidad es satisfacer necesidades de las personas, comprados por una empresa con la finalidad de generar actividades operativas al momento de su realización, venta, en el tiempo más breve posible. Bienes de uso. Son bienes inmuebles, maquinaria, etc., que poseen valor en términos de unidades monetarias, que utiliza y destina una empresa para coadyuvar en el cumplimiento de sus objetivos al desarrollar sus actividades.
siendo estos muebles y enseres, equipos de computación, vehículos, maquinaria, construcciones, terrenos, herramientas, etc. Bienes intangibles. Constituyen aquellos que no poseen forma corpórea, falta de existencia física, pero sí valor en términos de unidades monetarias que coadyuvan en el desarrollo de actividades de una empresa de manera exclusiva, siendo estos patentes, derechos de autor, etc. Valores. Son todos aquellos documentos negociables legalmente reconocidos que poseen valor en términos de unidades monetarias, otorgando derechos y obligaciones a sus poseedores. Además, representan la colocación transitoria o permanente de recursos efectivos en otras empresas, con la finalidad de obtener beneficio adicional y o control sobre estas, siendo estos acciones, bonos, letras de cambio, certificados de aportación, etc. Derechos. Es el conjunto de facultades o compromisos de cobro valuados en términos de unidades monetarias que posee y controla una empresa sobre terceras personas, naturales y o jurídicas, mediante documentos de crédito, como consecuencia de transacciones pasadas, para ser cobrados a su vencimiento, y la cuantía del embolso pueda ser valuada con fiabilidad. Documentos de crédito. Son aquellos que respaldan operaciones de crédito al comprar y o vender bienes y o servicios, letras de cambio, pagarés, etc. Contablemente se utiliza la terminología de derechos para identificar todas aquellas transacciones que originaron compromisos de cobro por cobrar en favor de una empresa y puedan ser exigidas legalmente como consecuencia de la ejecución de la documentación que la sustenta. Cuentas por cobrar generadas por la venta de bienes y o servicios entregados al crédito. Recursos humanos o capital intelectual. Constituyen o se refieren a personas naturales que prestan servicio y están a cargo de las actividades que desarrolla una empresa, siendo estas propietario o dueño para empresas unipersonales, accionistas o socios para empresas constituidas jurídicamente en algún tipo de sociedades comerciales, que típica el Código de Comercio. Personal administrativo en sus diferentes niveles. Muy bien, gracias. ¿Qué estamos comentando acá? Estamos comentando del capital. Pero por favor, no estoy hablando del título de una cuenta de capital. No estoy diciendo capital limitado, capital social, capital autorizado preferente, capital autorizado común, capital colectivo, capital comanditario. No. No estoy identificando a la cuenta de capital. Estamos hablando del capital en términos generales. Que este marco de teoría del capital nos sirve para aplicar en cualquier caso en particular, obviamente con las diferencias que van a existir en cada una de las sociedades comerciales que nosotros debemos conocerlas a lo largo de este periodo académico. En ese entendido, ¿qué es el capital? Dice un conjunto de aportes. Nos hemos quedado en las mismas. Dice, capital, un conjunto de aportes. Entonces tenemos que ir a buscar qué son los aportes de capitales. Entonces, los aportes de capitales son partes. Aportes, plural, ¿no? Aportes, partes del capital de una empresa. Y que obviamente se están originando por contribución. Perdón, por contribuciones, por entregas de diferente índole, dice, diferentes aportes de capitales. Que algunos socios o algunos accionistas puedan entregar efectivo a la empresa. Está bien. Otros puedan entregar mercaderías a la empresa. Está bien. Otros puedan entregar materia prima a la empresa. Perfecto, son aportes de capital.
capitales. Otros puedan entregar muebles a la empresa, son aportes de capitales. Otros puedan entregar maquinarias, son aportes de capitales. Otros puedan entregar movilidades, son aportes de capitales. Otros puedan entregar un terreno, un galpón, una construcción, son aportes. Por eso es que cuando hablamos en el concepto de aportes de capitales, estamos diciendo que son partes del capital de una empresa, originados por contribuciones de diferente índole. Y alguien dirá, pero ¿es así como se generan los aportes? Por supuesto. Pero aquí hay una gran condicionante. Que estos recursos de diferente índole, ¿ya? De diferente naturaleza, ¿ya? En el capital están presentados de manera abstracta, de manera abstracta. Capital, 1.000.000. Y terminó. No hay más. De manera abstracta. Y alguien dirá, pero estamos hablando de que ese aporte puede ser en efectivo, puede ser en mercaderías, puede ser en muebles, puede ser en computadoras, puede ser en maquinaria, pueden ser en valores negociables. Sí. ¿Y dónde está eso? Todo eso ustedes observan de manera materializada en el activo. En el activo. El socio A entrega efectivo. Sí, ¿dónde está? Banco La Paz, Sociedad. El socio B está entregando 500 televisores para venderlos. ¿Dónde está? Inventario. Muy bien. El socio C está entregando 10 certificados de depósito a 30 días por 500.000 bolivianos. ¿Dónde está eso? Depósitos. El socio D está entregando muebles para la empresa. ¿Dónde está eso? En muebles. Correcto. Entre los aportes de capital son recursos que entregan los propietarios, llámense socios o llámense accionistas. Pero la identificación y la clasificación técnica de esos recursos la encuentran en el activo. En cambio, en el patrimonio es un abstracto. Socio A, 100.000. Socio B, 300.000. Socio C, 500.000. En cambio, esos recursos materializados están distribuidos en todo el activo. Por eso es que ustedes, al dar la lectura, han hablado de aportes de capital, los recursos, bienes de cambio, bienes de uso, bienes intangibles, valores, derechos, documentos de crédito. Claro. Claro. Esos son los subgrupos del activo de un balance general, por supuesto. ¿Por qué? Porque estos recursos entregados por los propietarios al inicio de sus actividades, ¿dónde se los presentan? En el activo. Por eso es que hablamos que constituyen recursos de una empresa. Pero no se olviden esto, al contabilizar, el capital es un abstracto. Socio A, 100.000, socio B, 200.000, socio C, 300.000, socio D, 500.000. No se hace mención qué entregaron específicamente cada uno. Esto vemos materializado en el activo. ¿Preguntas? Muy bien, asumo que se compra. Claro, licenciado. Hablamos del objetivo del capital. ¿Cuál es el objetivo del capital? Al igual que toda la contabilidad, ¿no? Proporcionar información financiera. ¿Y qué clase de información financiera? Una información financiera razonable. Información financiera razonable, no es exacta, ¿no? Hablamos de una razonabilidad. Y esta información siempre va a estar en términos de unidades monetarias, siempre, porque todo tiene que estar valuado en términos de moneda, y todo lo que está valuado en términos de moneda debe de expresarse a través de ciertos guarismos, a través de ciertas cifras.
y que por supuesto hacen referencia a los aportes efectuados por los propietarios, socios o accionistas de una empresa. Cuando nos referimos a las características, ojo, estamos hablando de las características, pero estamos hablando de las características ya no del patrimonio. ¿El capital cumple con esas características? Sí, por supuesto. Pero ahora estamos hablando de características específicas solo para el capital. Seguidamente veremos de las reservas, de los resultados acumulados y de las otras cuentas. En ese entendido, ¿cuáles son estas características del capital? Es la fuente de financiamiento. Alguien dirá, pero eso dijimos que el patrimonio es una fuente de financiamiento en términos generales. Pero ¿dónde podemos identificar? ¿Dónde podemos visualizar esta fuente de financiamiento? En el capital. En el subgrupo capital. Ahí está la fuente de financiamiento. El capital. Y el capital es parte, por supuesto, del patrimonio. Por supuesto que el capital otorga derechos a los propietarios. Derechos sobre la empresa, por supuesto. En función a la cuantía de los aportes. Socio o accionista que aportó mayor cantidad de recursos, socio que tendrá o accionista que tendrá mayores derechos de los demás. Otra de las características importantes del capital es que están en función a la clase o tipo de sociedad comercial que existe. Una cosa es el capital en una sociedad colectiva, que en una sociedad de responsabilidad limitada, que en una sociedad anónima. Otra de las características son los aumentos o disminución. El patrimonio dijimos que puede aumentar o puede disminuir. Sí. Acá específicamente estamos hablando de los recursos entregados por los propietarios. Entonces, este capital cualquier momento puede aumentar o también puede disminuir. Que en algunos casos sea voluntad de los propietarios, sí. Que en otros casos sea una obligación, sí. Vamos a estudiar aquello. Voluntad de los socios, constituir la empresa, realizar aportes voluntarios, correcto. Obligación del socio, claro, cuando el margen de pérdidas es igual o ha sobrepasado la capacidad del capital de una sociedad. No les queda otra, obligadamente, que realizar nuevos aportes de capital o directamente ingresar en un proceso de liquidación. Las reducciones del capital necesariamente van a generar salida de recursos de una empresa, salida de efectivo, por lo general. Entonces, las reducciones de capital generan aquí una reducción en los beneficios económicos. Que nosotros vemos esto desde el punto de vista del sistema de registro con mayor precisión, cuando estamos cargando la cuenta de capital y abonando la cuenta banco, por decirles algo, o la cuenta caja. Entonces, de esa manera vemos que la disminución, la devolución de los aportes siempre va a generar una reducción en el activo, específicamente las disponibilidades. ¿El capital es un subgrupo? Por supuesto que sí. Si el patrimonio es el grupo, este grupo tiene subgrupos. ¿Y cuál es ese subgrupo? El principal, el capital. Dijimos que el patrimonio posee cuentas reguladoras. Sí, sí. ¿Y dónde se incorporan esas cuentas reguladoras? Normalmente en el capital. En las reservas, no. En los resultados acumulados,
dependiendo de algún caso particular. En otras cuentas patrimoniales sí puede ser, pero en la mayor parte de los casos, las cuentas reguladoras se incorporan en capital. Y no en toda la sociedad. No en toda la sociedad. Muy bien. ¿Efectuamos actualización de valores del capital? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Realizamos actualizaciones. El año pasado hemos trabajado con actualizaciones del capital, de reservas, de resultados. ¿Volveremos a revisar este año? Por supuesto que sí, con mayor detenimiento, con mayor detalle. Claro que sí, al igual que el estado de... ¿Cómo está constituido el capital? Pero sigo hablando del subgrupo, sigo hablando del, como decir, disponibilidad. Ahí estoy hablando de Caja Chica, Banco La Paz, Banco Santa Cruz, Banco Lulo, por supuesto que sí. En este caso estamos hablando de sus componentes del capital. ¿Y cuáles son esos componentes? El capital como tal, los aportes por capitalizar, el ajuste de capital y cuando corresponda, las cuentas reguladoras. Entonces, esa es la conformación del capital. En cualquier balance de cualquier empresa del sector privado, tiene esas connotaciones. Ese es su nombre. ¿Cuál es la denominación del capital? La denominación va a estar en función a que sea una empresa unipersonal o que la empresa sea una sociedad constituida. Y cuando hablamos de sociedad, por supuesto, estamos hablando de una sociedad comercial. Una sociedad reconocida por el Código de Comercio. En el caso de las sociedades, según nuestro Código de Comercio, tenemos a las sociedades colectivas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas mixtas, las sociedades en comandita simple, sociedades en comandita por acciones, y tenemos a las sociedades anónimas mixtas, como sociedades. Son reconocidas por nuestro Código de Comercio. Entonces, bajo esta consideración, cuando decimos denominación, nombre, ¿no? Denominación universitaria, universitario, universitaria, universitario, denominación. Y cuando ya hablamos de algo específico, es la persona. Universitaria Janet Rea. Universitaria Andrea Villa. Ya estamos especificando. ¿Todas son universitarias? Sí. Ahora estamos identificándolas para diferenciar. Es bajo esa condicionante el título de la cuenta de capital. Cuando hablamos nominación, hablamos de la cuenta de capital. Hablamos de la cuenta. Entonces, de esa manera que si nosotros tenemos una sociedad colectiva, el título de la cuenta tiene que ser capital. Si tenemos una sociedad de responsabilidad limitada, el título de la cuenta debe ser capital limitado o capital pagado. Y si es una sociedad anónima, dependiendo cuál de las tres formas de contabilización estamos utilizando, podremos tener capital autorizado, capital preferente, capital común, es decir, capital autorizado preferente, capital autorizado común, capital social preferente común o capital social preferente, capital social común. Correcto, si es una sociedad anónima. Hablaremos de un capital comanditario cuando sea una sociedad en comandita simple. Hablaremos de un capital comanditario por acciones cuando sea una sociedad en comandita por acciones. Si es una sociedad cooperativa que no está bajo el Código de Comercio, hablamos de un fondo social. Entonces, no estoy de acuerdo en que a todo, no bajo ningún punto de vista, no estoy de acuerdo en que a todo sea capital social.
Sociedad anónima, capital social. Sociedad de responsabilidad limitada, capital social. Sociedad colectiva, capital social. Sociedad en comandita simple, capital. No, 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 eso es absurdo. Es respeto. Por supuesto que sí. Respeto el criterio de los jóvenes. Y siempre, siempre, señoritas jóvenes, debemos ser muy respetuosos del criterio. Pero una cosa es respetar y otra compartir. Yo respeto, pero no comparto, bajo ningún punto de vista. Entonces, de esa manera que nosotros, con el título de cuenta de capital, debemos identificar al tipo de sociedad, porque si a todo le vamos a bautizar como capital social, pues es absurdo, incoherente, ¿no? No tendríamos por qué estar hablando de todo lo que estamos comentando en este momento. Y ustedes encuentran esos títulos de cuentas de capital en el plan de cuentas que tenemos, tanto en básica, en intermedia, como en sociedades, en el último. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Sí, licenciada, Sí, estamos bien. licenciado, todo claro. Ya, perfecto. Y tampoco le estoy hablando de grandes cosas desconocidas. Sí, estamos comentando también, pero lineamientos más amplios los hemos tratado el pasado año. Los hemos tratado el pasado año. Muy bien, eso es lo que podemos comentar respecto del capital. Y si ustedes toman, por favor, y tomen, les voy a pedir así. En la página 491. Muy bien, estamos en la página 491. En esta página 491, ustedes pueden apreciar que tenemos la estructura ya codificada, además de eso, del patrimonio. Patrimonio es el grupo 300. Estamos hablando del subgrupo capital, que es 300-10. Y ahí tienen las cuentas posibles de capital que puedan aplicar ustedes de acuerdo a la clase de sociedad. Si trabajaran con una empresa unipersonal, pues el capital es único. En cambio, si trabajan con una sociedad de responsabilidad limitada, pueden aplicar el título de la cuenta capital pagado o capital limitado. Si trabajan con una sociedad anónima, pueden hablar de capital social preferente, capital social común, etc. Ahora ustedes me dirán, ¿y cómo es que vamos a poder aplicar estas cuentas de capital? Vamos a ir estudiando cada una de las sociedades. De ahí, de esa manera, vamos a llegar a la conclusión que esos deben ser los títulos de cuentas que debemos apropiar en. ¿Preguntas? Bien. Ya que estamos observando esto, en la página 491, ustedes tienen el segundo subgrupo, 300-20, reservas. Y todas las posibles reservas que se puedan aplicar, que también estas reservas están en función al tipo de sociedad. Claro que sí. ¿Hemos trabajado con alguna de estas? Sí. La reserva legal, le hemos aplicado el año pasado, la reserva para capitalización, el ajuste de capital, correcto. Hemos comentado y hemos trabajado con las reservas por revalúo. Sí, ahora las vamos a estudiar con mayor detalle cada una de ellas. Y de esa manera tienen en la siguiente página los resultados acumulados, tienen las otras cuentas de patrimonio, tienen las cuentas reguladoras de patrimonio. Muy bien. Preguntas antes de cerrar capital.
Muy bien. Veamos las reservas. Don Jorge, por favor, interprétenos las reservas en mi mayor. Jorge. Don Jorge Cruz. Licenciado, aún no tengo el libro. Ay, disculpa. Yo le aconsejo que consiga. Ahora, si no, también lo puede fotocopiar. No me hago ningún inconveniente, don Jorge. Puede comprar, puede fotocopiar, puede fotografiarlo, puede transcribirlo, pero tenga la fuente de información. Y Sí, lo antes. licenciado, lo más pronto posible lo voy a hacer. Muy bien. Perfecto. ¿Quién nos podría colaborar? ¿Ya, licenciado? Ya, licenciado. Ya, Leído mi por estimada Vanessa, adelante. Vamos con el numeral 3. Vanessa. Son el conjunto de respaldos de capital frente a terceras personas, naturales y o jurídicas, debiendo efectuarse una evaluación, mediación con fiabilidad en términos de unidades monetarias. Muy bien, gracias. Cuando hablamos de las reservas, ¿cómo las conceptualizamos? Un conjunto de respaldos de capital. ¿Frente a quiénes? A terceras personas. Personas naturales como personas jurídicas ajenas a la empresa. Personas naturales y o jurídicas con las cuales directa o indirectamente la empresa tiene relación. Entonces, estas reservas constituyen aquel respaldo. Y por supuesto, ya nos estamos imaginando, en la medida que una empresa tenga una mayor cuantía de reservas, tendrá mayores respaldos de capital y presentará un patrimonio más fortalecido. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos a nuestros clientes es de que incorporen la mayor cuantía de reservas para que tengan mayores respaldos de capital para poder confrontar situaciones diversas de una empresa. El objetivo. Vanessa. ¿Ya vamos? ¿Sí? Licenciado, perdón, no lo escuché bien. No entiendo, su audio tiene interferencia, mi estimada Vanessa. Bien, ¿quién nos puede colaborar entonces, Gabriela? Está bien, licenciado. Objetivo. Es proporcionar información financiera razonable en términos de unidades referidas a la cuantía de los respaldos del capital que posee una empresa, para hacer frente a terceras personas, naturales y o jurídicas. Bien, sigamos con las características. Características. Las principales características que identifican a las reservas sin ser limitativas son
Se constituyen en cumplimiento a disposiciones legales y o acuerdos incluidos en testimonio de constitución. Se constituyen con finalidad específica, razón por la cual el título de cada partida requiere ser preciso, no generalista, vago ni indeterminado. No pueden ser utilizadas en la distribución de utilidades, puesto que tienen finalidad específica. Constituyen una fuente interna para efectos en aumentos de capital, capitalización. Puede absorber quebrantos, pérdidas o futuros quebrantos hasta alcanzar el margen de aceptación de pérdidas. Según disposiciones legales, debe efectuarse una actualización de valores si la situación económica determina pérdida de poder adquisitivo en cumplimiento de normas de contabilidad. Margen de aceptación de pérdidas, MAP, es la capacidad en términos de unidades monetarias que poseen las sociedades comerciales para soportar pérdidas antes de reducir su capital. Muy bien, gracias, mi estimada Gabriela. ¿Cuál es el objetivo de las reservas? Proporcionar información. ¿Qué clase de información? Información financiera, en términos de unidades monetarias, inherentes a la cuantía de los recursos de capital que poseen, perdón, de los respaldos de capital que poseen. Por supuesto que sí. ¿Cómo las identificamos a estas reservas? ¿Cuáles son sus características? Que estas reservas se las constituye, se las crea. Técnicamente hablando, se las constituye en cumplimiento de disposiciones legales. Y además, en cumplimiento a los acuerdos que puedan tener los socios o accionistas de una sociedad comercial. Sí, por supuesto. Entonces, el Código de Comercio establece que determinadas sociedades deben constituir esta reserva. Ejemplo, toda SRL y toda SAM obligadamente tienen que constituir una reserva legal cuando existan utilidades. En cambio, las otras sociedades no están obligadas. Pero sí pueden constituir reservas estatutarias, como también reservas voluntarias. Eso ya viene del acuerdo entre los socios o accionistas. Las reservas están constituidas para algo específico, ¿ya? Para algo específico. Entonces, si es para algo específico, los títulos de las cuentas tienen que ser precisos. No pueden ser títulos vagos, genéricos, indefinidos, ¿no? Que alguien venga y diga, reserva para futuras contingencias. ¿Qué futuras contingencias? ¿Cuáles son las futuras contingencias? Menciona. Es verdad, no hay esa situación. Entonces hablamos reserva legal, reserva para capitalización, reserva para ampliación de capital, reserva para reposición de capital, reserva por revaluación técnica. Correcto, los títulos de las cuentas tienen que ser precisos. Hemos hablado de esto el pasado año en base y volvemos a mencionar nuevamente. No se pueden distribuir en calidad de utilidades, imposible, bajo ningún punto de vista. Pero sí nos pueden servir para aumentar el capital. Entonces, las reservas nos pueden servir para hacer aumentos de capital, por supuesto. Nos pueden servir para reducir pérdidas, sí, quebrantos, ¿sí? Para reducir pérdidas, por supuesto que sí. ¿Actualizamos valor de las reservas? Por supuesto que actualizamos valores de las reservas cuando preparamos estados financieros a moneda constante, incluyendo un ajuste integral, como hicimos el pasado. Por supuesto. Ahora, hemos comentado del margen de aceptación, que no es nada más la capacidad que tienen las sociedades comerciales de soportar pérdidas. ¿Hasta qué cuantía pueden soportarlas? Si sobrepasan esa cuantía, entonces ya están transgrediendo norma legal.
y están transgrediendo norma contable porque no pueden ser consideradas empresas en mar. Gabriela, vamos con la fuente. Fuente. Las reservas se originan de dos fuentes, que son resultados favorables, disposiciones legales y o técnicas. Resultados favorables. Son fuente de las reservas, la utilidad neta cuantificada al cierre de cada ejercicio, generada por el giro específico de las actividades en una empresa, después de reducirse el impuesto sobre utilidad. Por tanto, se constituyen estas reservas solo cuando se generan utilidades. Disposiciones legales y o técnicas. Son fuentes de las reservas el cumplimiento de disposiciones legales y o pronunciamientos técnicos, normas de contabilidad. Por tanto, se constituyen estas reservas de manera independientes a los resultados generados periódicamente en una empresa. Muy bien. Entonces, estamos hablando de dónde se originan las reservas. Fuente, el origen de algo, ¿no? Y el origen de las reservas son las utilidades. Dice resultados favorables, las utilidades. ¿Qué utilidad? La utilidad neta, ¿no? Primero tenemos la utilidad bruta, menos el impuesto sobre la utilidad neta. La utilidad neta menos las reservas, la utilidad líquida. Correcto. Entonces, una fuente de las reservas son las utilidades. Las utilidades dan la posibilidad de generar estas reservas. Entonces, ¿qué implica eso? Mientras hayan utilidades, se constituyen estas reservas. Si no hay utilidades, imposible, no pueden ser constituidas estas reservas. Y me refiero a las reservas legal, las reservas para capitalización, las reservas para ampliación de capital, las reservas para reposición de capital, sí. Pero si hay pérdidas, ninguna de estas reservas se va a poder. Pero tenemos la posibilidad que se den por el cumplimiento del proyecto. Por supuesto, y por disposiciones técnicas. Claro que sí. Entonces, bajo esa consideración, estas reservas están al margen de los resultados. Hay utilidades o se generen pérdidas en una empresa, estas reservas tranquilamente se constituyen, ajenas a los resultados. Es decir, no interesa que haya utilidad o pérdida, igual se constituye. Ejemplo, la reserva por revalúos técnicos es una norma que emerge como consecuencia de la aplicación de una norma de contabilidad. En nuestro medio, la norma nacional de contabilidad número 4, revalorización técnica de activos fijos. Sí. Perfecto. Ciertísimo. O el ajuste de reservas patrimoniales, que emerge como aplicación de la norma nacional de contabilidad número 3, estados financieros a moneda constante, el ajuste por inflación y tenencia de bienes. Por supuesto que sí. Esas son las cosas. Entonces, no sé, hay reservas que solo se generan por las utilidades. Si no hay utilidad, jamás esas reservas. Y otras que se originan porque hay una disposición adicional o existe una disposición técnica. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Cómo están clasificadas estas reservas? En reservas jurídicas, reservas estatutarias, reservas voluntarias, reservas por norma de contabilidad. Muy bien. No, ya vamos a terminar la hora. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? Licenciado, una consulta. Don Raúl, adelante. En las situaciones de las fuentes, ¿es mayormente que una empresa constituya reservas cuando tenga utilidades? Claro, por ley, Pero la legal.
esta segunda parte, licenciado, cuando no es necesario, no se tome en cuenta los resultados, sino las disposiciones legales, ¿eso cuándo sucede? ¿Cuándo puede ocurrir en una empresa, licenciado? Por ejemplo, si usted está revalorizando sus bienes de uso, eso genera una reserva, pero esa reserva no depende de la utilidad o pérdida de una empresa, está al margen. Es una reserva generada por una disposición técnica. Y digo legal porque también las normas de contabilidad están reconocidas en nuestro medio por el decreto 24051. ¿Sí? ¿Estamos bien ahora, mi estimado Raúl? Sí, licenciado, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay preguntas, nos encontramos cuando. ¿Mañana? Claro, mañana. No, estoy mal. Sí, mañana, 10:30. Los que gustan, esta tarde. Señoritas jóvenes, hasta nuestra próxima sesión. Hasta luego.